Toda buena construcción requiere de un firme fundamento. ¿Sobre qué fundamento está construyendo usted la educación de sus hijos? Quédese con nosotros y platicaremos sobre ello. Hola, mi nombre es Teresa Álvarez Díaz y es un placer platicar con ustedes. Los fundamentos sobre los cuales se construye son esenciales para que el edificio se mantenga firme y por muchos años. Ahora, ¿qué estamos haciendo para afirmar el fundamento, el que tenemos que construir para nuestros hijos en su educación? Hoy vamos a platicar un poco sobre los fundamentos que necesitamos poner en la base para poder construir una educación adecuada y eterna para nuestros hijos. Platiquemos sobre el primer fundamento. El fundamento esencial sobre el cual debemos de fundar la educación de nuestros hijos es la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia? No son los libros académicos, estamos hablando de educación. En realidad, toda educación debe de emanar de la palabra de Dios, porque de ahí emana la sabiduría. Hemos escuchado cómo la sabiduría es el principio y es el temor de Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué es un fundamento la Biblia para la educación de nuestros hijos? Tenemos que tener la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy en día, como en años anteriores, en otras épocas, y desde el principio que de la existencia de la Biblia, ha estado bajo ataque la palabra de Dios, que si es certera, que si se contradice, que si de veras vale la pena creerla. Ahora, usted tiene que decidir como padre, como maestro, si usted de veras cree lo que la Biblia dice. Y yo le digo personalmente, creo lo que la Biblia dice, creo que es la palabra de Dios, creo que es el único libro que ha tenido el poder para cambiar un individuo de un miserable a ser un hijo de Dios pleno que vive la vida que Cristo que viva. No hay otro libro que pueda hacer eso. Y a lo mejor podríamos razonar por horas con teólogos de diferentes religiones, podríamos a lo mejor discutir en foros, pero al final de cuentas, todos los razonamientos que podamos tener no nos van a llevar a decidir si en realidad la Biblia es certera o no. Tenemos que tener fe de que es la palabra de Dios. Y creo que Dios nos permite ver suficiente evidencia para que podamos creer que en realidad es la palabra de Dios. Podemos ver cómo las cosas que Él habló en su palabra se han ido cumpliendo poco a poco y podemos darnos cuenta de que a la Biblia se le puede tener confianza. Ahora, con eso en mente, después de haber discernido si usted cree o no cree en lo que la Biblia dice, vamos a discutir sobre por qué debe ser el fundamento, por qué debe ser uno de los fundamentos sobre los cuales usted base la educación de sus hijos. Primeramente, la Biblia nos enseña tantas cosas. Hay desde historias de amor, desde historia de la nación de Israel y de otras naciones, también hay poemas, hay muchísimo material para aprender, muchísimo material para educar a nuestros hijos. Pero quisiera compartir con ustedes el siguiente texto, que se encuentra en Deuteronomio 6 y 5, capítulo 6, versículo 5, y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando a ti, las llevarás en tu corazón, y ellas las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, estando en casa, y cuando cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué tremendo mandamiento para nosotros. Principalmente el de amar a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ahora, en esencia, eso cubre todo.
pero se nos indica que tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que enseñarlo. Y no nomás el llevar a nuestros hijos a la iglesia el sábado y que la maestra le platique la lección, o digamos nosotros también que se la leamos en casa, sino está hablando de que vamos a vivir la palabra de Dios. Y eso me emociona muchísimo. ¿Cómo podemos vivir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de la palabra de Dios? Estando en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, en cada momento de nuestras vidas, básicamente, podemos confiar que la palabra de Dios nos va a servir para educar a nuestros hijos. ¿Cómo es que podemos usar la Biblia para educar a nuestros hijos? Bueno, una de las esencias, una esencia en cuestión de educar a nuestros hijos es el que ellos aprendan a depender de Él. ¿Cómo ellos van a aprender a depender de Dios? Bueno, cuando nosotros leemos las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros, para nuestros hijos, hacerlas real para ellos. Una de las prácticas que he aprendido, que he disfrutado muchísimo el hacer, es que cuando yo estoy leyendo un pasaje, hay promesas que yo puedo leer en el pasaje y disfrutar de ellas al insertar mi nombre ahí y leer la promesa como que si fuera justo para mí. Que yo pudiera decir, Teresa, si tú me obedeces, si tú te deleitas en mí, yo te voy a conceder los deseos de tu corazón. Cada una de esas promesas yo las puedo hacer mías y puedo poner el nombre de mis hijos también. Puedo decir, Dana, Sharon, Iván, Víctor, cualquiera de ellos puedo decir, esta promesa es para ti. Dios lo ha dicho y Dios, cuando dice algo, lo cumple. Un pequeño ejemplo. Hace poco tuvimos una experiencia algo miedosa, no sé si es la palabra adecuada, pero algo temerosa. Por unos 20 minutos no supimos dónde se encontraba nuestra hija la mayor. Yo salí de la escuela y pensé regresar pronto y dije, bueno, me va a estar esperando. Al salir, nunca pensé que ella se iría caminando sola a la casa. Está algo retirada de la escuela y jamás pensé que ella se iría. Regreso por ella y para mi sorpresa ella no estaba. Entonces pensé, bueno, se fue caminando. Así que voy siguiendo las calles hacia la casa que normalmente tomamos y dije, bueno, ella se pudo haber ido por aquí. Sin poder encontrarla, empecé, claro, con el pánico. Empecé a hablar al papá, regresé a la escuela, pregunté, buscamos por toda la escuela y ella no estaba por ningún lugar. Cuando finalmente Dios nos dio la bendición y estuvimos orando para poder encontrarla, papá la encontró y ya él la llevó a casa. Al estar platicando con ella, ella nos dijo, mamá, estuve orando en todo el camino, porque ella tuvo un momento ahí donde alguien se acercó y le empezó a preguntar qué es lo que estaba haciendo ahí. Ella tuvo mucho miedo y empezó a correr. Y las palabras de ella me han enseñado cómo es que ella ha aprendido que ella puede depender de las palabras de Dios, porque nos dice en su Biblia, Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sus promesas son reales. Él quiere que nosotros confiemos en ellas y quiere que pasemos esa información a nuestros hijos. Si ellos en realidad creen que Él va a cumplir sus promesas, ellos empezarán a estar seguros de que este libro es veraz, que este libro puede ser confiable, que ellos pueden confiar en lo que dice y las palabras y las promesas que Él tiene para ellos van a ser cumplidas. Ahora, la Biblia es en esencia uno de los fundamentos. También el manejo práctico de la Biblia es un fundamento, porque yo puedo compartir con mis hijos lo que la Biblia dice y necesito hacerlo. No solamente el saber de que la Biblia es un libro veraz, es un libro que se puede confiar en él, sino el hecho de que yo tome la Biblia, la abra todos los días con mis hijos y tenga un culto familiar y en ese culto familiar abramos todos la Biblia, la leamos y discutamos los temas que hay allí, las diferentes preguntas que ellos puedan tener. ¿Por qué esto? ¿Por qué dice así la Biblia? ¿Por qué esta promesa fue hecha al pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no hizo caso? Podemos sacar ejemplos de nuestras vidas para que ellos puedan ir entendiendo cómo es que Dios actúa con misericordia y con compasión para con nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel.
todos los días, cada día, basando nuestra enseñanza para con ellos sobre el fundamento bíblico, pero el segundo fundamento sería el que estuviéramos utilizándolo en una forma práctica, todos los días. Práctica, todos los días. Y lo repito, ¿por qué? Porque si nosotros estamos constantemente repitiéndole a nuestros hijos, como nos lo recomienda Deuteronomio, que debemos de amar a Dios y que debemos de hacer esto y debemos de seguir las instrucciones que Él nos da, nuestros hijos van a ir aprendiendo que esto tiene importancia, que no nomás es algo que mamá y papá deciden hacer el fin de semana, ir a la iglesia, participar con los hermanos, el convivir, que eso es muy bello, pero que en realidad lo que ellos predican es algo que ellos lo llevan consigo el resto de la semana. Esa conexión entre lo que nosotros hacemos como padres y maestros y lo que decimos debe de ser una línea casi intacta. Nuestros hijos deben de ver una clara transparencia entre lo que decimos y en lo que practicamos. Porque si no es así, vamos a tener una situación donde ellos no van a poder abrazar esa verdad, no van a poder hacerla de ellos. Ahora, el siguiente fundamento, el cual debemos de construir, es sobre el hecho de que la iglesia es, en esencia, una herramienta para nuestro uso, en el sentido siguiente. Si nosotros tomamos la iglesia como un aliado, como uno de los fundamentos, como parte de ese rompecabezas del fundamento necesario para poder llevar a cabo la educación de nuestros hijos, entonces vamos a entender que no estamos dándole a la iglesia la responsabilidad, sino que ellos son nuestra asistencia, son nuestros compañeros en este trabajo tan importante de guiar a nuestros hijos a una vida eterna, a una vida espiritual exitosa. La iglesia tiene tantos recursos que ofrecernos como padres, como maestros, en los cuales podemos involucrar a nuestros muchachos, a nuestros niños, desde las clases que hay para la escuela sabática, desde las actividades de coro, los clubes y las oportunidades que ellos tienen también de servir a Dios. Hace poco tuvimos una Santa Cena en la iglesia y fue algo tan bello ver como uno de los niños que tenemos en la iglesia formó parte de la actividad de la Santa Cena. Sinceramente, para mí fue tan bello ver cómo esta criatura sintió la importancia que él tiene como ser miembro de la iglesia y pudo disfrutar de honrar a Dios de una manera tan especial. Ahora, aparte del fundamento bíblico, de lo que es la Biblia, aparte del fundamento del uso práctico de la Biblia y también el fundamento de la iglesia, debemos de construir sobre el fundamento de que nuestros hijos sientan un deseo apasionado por obedecer a Dios. Aquí es donde vamos a detenernos un poco, porque yo he platicado con mis hijos y esto es algo que tratamos de como familia discutir lo más que podemos, porque en realidad al final de cuentas es lo que nos va a hacer exitosos como cristianos, como hijos de Dios. Yo le comento a mis hijos, bueno, yo ahorita te puedo decir a ti, no hagas eso y tú vas a dejar de hacerlo. Tú sabes que a mí me molesta el que tú lo hagas, pero ¿qué pasa cuando mamá no está? ¿Qué pasa cuando papá no está? ¿Tú lo vas a hacer de todos modos? Lo que queremos que aprendas es de que tú decidas qué es lo correcto, que tú decidas hacer lo correcto y no tanto porque mamá o papá te lo digan. Claro que nosotros te lo decimos porque es nuestro trabajo decirte qué es correcto y qué no es correcto. Pero es tu decisión al final hacer lo que es correcto. Y si lo quieres hacer porque nos amas y nos quieres obedecer o simplemente porque nos respetas y sabes que si lo haces o lo dejas de hacer, nos vamos a molestar o vamos a estar felices contigo. Cuando pensamos en este punto, debemos de analizar que muchas veces nuestros hijos hacen cosas para agradarnos a nosotros y no porque ellos consideran que sea correcto. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos sinceramente hagan lo que es correcto porque ellos saben que es?
El ayudar a nuestros hijos a hacer lo correcto no siempre es la más fácil tarea. ¿Cómo podemos, como padres, como maestros, ayudarles a los muchachos a hacer lo que es correcto? Bueno, la Biblia definitivamente es una grandísima ayuda y nos da mandamientos, nos ayuda a entender cuáles son los pasos a seguir para que nuestros muchachos sepan de que no hacen las cosas porque mamá o papá quieren o porque el maestro se lo está indicando. Si usamos la Biblia para ayudarnos a corregir el comportamiento que estamos queriendo corregir, normalmente vamos a tener más éxito en lograrlo. En vez de que yo le diga al niño, no hagas eso, ¿ok? En vez de que yo regañe de una manera sin ninguna base y yo le digo al niño, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre este asunto. La Biblia dice que debemos de honrar a Dios con todas nuestras palabras. La Biblia dice que debemos de no decir mentiras. Al utilizar la Biblia, estamos apoyándonos en lo que Dios quiere que nuestros hijos aprendan. Cuando finalmente nuestros hijos llegan a entender que la Biblia es el apoyo de papá y de mamá, del maestro, ellos en realidad van a tener una fin a lo que es la voluntad de Dios, van a entender más la voluntad de Dios y de esa manera ellos podrán de una manera real ver lo que Dios quiere que ellos hagan. No tanto porque se les ordenó, sino porque ellos van a ser felices al llevar a cabo la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a Dios somos más felices y esto lo podemos llevar a un término muy práctico. Yo les explico a mis hijos, ok, si mamá te dice no vayas para allá porque te puedes lastimar. Ahora, si tú desobedeces a mamá, vas y te lastimas, te estás haciendo daño a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa? Desobedeciste el quinto mandamiento, donde Dios dice que honres a tu padre y a tu madre. Si tú continúas en esta actitud, ¿qué pasa? Conforme pasa el tiempo y tú creces, continúas desobedeciendo. Las personas que desobedecen continuamente las reglas y a los padres, lamentablemente terminan con su vida antes de lo que Dios tenía planeado para ellos. Así que es de suma importancia que lo veamos a un término real. Y cuando nuestros hijos van viendo que Dios hizo estas reglas para su cuidado, para su beneficio, para su protección, ellos van a ir viendo que este es un Dios de amor, no un Dios de prohibiciones, no un Dios que no quiere que hagan ciertas cosas, sino que se deleita en la obediencia hacia Él. Y en esa obediencia Él se deleita al ver nuestra vida feliz, llena de gozo, de esas cosas buenas que Él quiere para nosotros. Ahora, también hemos estado discutiendo lo que son los diferentes fundamentos, el cómo la Biblia es un fundamento, es esencial para un fundamento firme, el manejo de la Biblia prácticamente es un fundamento necesario también, el que los niños y los padres se apoyen en las actividades de la iglesia en sí, en la comunidad de la iglesia, como fundamento para educar a nuestros hijos es esencial. Eso nos trae el final de nuestros fundamentos, que es el de que nuestros hijos puedan tener una obediencia, una pasión por querer obedecer a Dios. Y para poder ahondar un poquito en este asunto, porque me gustaría que quedara muy claro cómo es que llegamos a que nosotros mismos, para poder reflejarlo a nuestros hijos, lleguemos al punto donde la pasión por obedecer a Dios sea aquello que nos lleve a hacer lo que es correcto. Hay unas preguntas que son esenciales que debemos hacerle a nuestros hijos para que ellos puedan ir haciendo la diserción entre si en realidad ellos quieren obedecer a Dios o no quieren obedecer a Dios. Claro que usted puede hacer sus propias preguntas, las que usted considera que son adecuadas, pero hay unas que son fundamentales en el crecimiento espiritual de nuestros hijos y deberíamos de tomarnos tiempo para enfocar estas preguntas. La primera de ellas es, ¿existe Dios? Ahora, muchos diríamos ahorita, bueno, ¿qué pregunta es esa? Claro que existe Dios. Bueno, yo creo que existe Dios. ¿Usted cree que existe Dios? ¿Su hijo cree que existe Dios? Y si él dice, sí, mamá, yo sí creo que existe Dios. Bueno, dime, ¿tú por qué crees que existe Dios? ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué te hace pensar que Dios existe? Dejemos que el niño conteste, que el alumno, el niño o la niña conteste. Sus respuestas de ellos deberán ser escuchadas y ellos a lo mejor van a decir, pues yo lo puedo ver porque hizo la creación, por la creación.
O si son más grandes, ellos a lo mejor pueden decir, bueno, es que Él me contestó una oración. Hay muchas razones por las cuales nuestros hijos consideran que Dios en realidad existe. Podemos como padres decirles a ellos, porque es que nosotros consideramos que Dios existe. Pero primeramente necesitamos escucharlos a ellos. Que ellos den sus razones, que no las den basadas en nuestra aportación, sino que ellos den sus propias ideas. ¿Por qué tú crees que Dios existe? Y ya cuando ellos hayan aportado, nosotros podemos compartir con ellos porque nosotros creemos que Dios existe. Ahora, ¿por qué es importante hacer este tipo de preguntas a nuestros hijos? Porque si usted no se las hace, en su momento alguien se las va a hacer. Claro que todos hemos escuchado que alguien ha dicho por ahí, bueno, es que Dios no existe. Hay mucha gente que es atea, que no cree en Dios. Cuando nuestros hijos se enfrenten en la situación, ya sea académica o ya sea social, en donde se les presente el hecho de que Dios no existe, ellos tienen que estar seguros de que ellos creen en Dios y tienen que tener sus razones por las cuales creen en Dios. Porque todos tenemos que razonar el hecho de que Dios existe o no existe para nosotros. Otra pregunta que hacer. ¿Cuál es el carácter y la naturaleza de Dios? Yo creo que esta pregunta, como adultos, también debemos de meditarla y tener una respuesta para nuestros hijos después que ellos hayan compartido. Cuando ellos le empiecen a decir, bueno, Dios es amor, Dios es bondadoso, misericordioso, que ellos en realidad entiendan esas palabras. ¿Qué es para ellos amor? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es compasivo? Muchos de nosotros a veces hemos crecido en una creencia que nos enseñó que Dios castiga, que nos enseñó que Dios es un Dios grande, que vive retirado de uno y que nomás está al pendiente a ver qué hago mal para que Él me castigue. Y lamentablemente muchos de los niños van aprendiendo esta idea, que Dios los va a castigar o que Jesús se enoja si tú haces eso. Yo cometí ese error cuando mis hijos eran más pequeños. En vez de decirles, mira, mijita, debes de hacer lo correcto porque es correcto, porque esto es lo que debemos hacer, decíame, Jesús se va a poner triste. Y esa idea de Jesús se va a poner triste, lamentablemente, a veces va creando y va fomentando la idea de que Dios es un Dios que se enoja, que se molesta, que está esperando que hagamos algo mal para mandar el rayo y consumirnos. Claro que sabemos de que eso no es realidad. Si podemos enfocar en la naturaleza de Dios y si nuestros hijos a lo mejor no tienen una idea vívida de la naturaleza de Dios, como padres debemos empezar cada día a irles mostrando la naturaleza de Dios, porque en realidad al final de cuentas ellos conocen a Dios por medio de nosotros. Es el vínculo entre padre, madre e hijos, y al igual los alumnos con los maestros, donde ellos van a poder conocer en realidad el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, que es un Dios de amor, es un Dios compasivo, es un Dios de misericordia, que está esperando que nosotros le amemos de la misma manera que Él nos ama a nosotros. De tal manera que vino a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo a morir por el perdón de todos nosotros, de nuestros pecados. La siguiente pregunta que usted podría hacerle a sus hijos es, ¿cómo y por qué fue creado este mundo? ¿Cómo fue que Dios creó este mundo? Y ahora la pregunta esencial, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que Dios creó este mundo? ¿Era algo que simplemente Él quería hacer? ¿Por qué lo creó este mundo? Muchos de nosotros a lo mejor no sabemos por qué es que Dios creó este mundo, pero si analizamos la historia de la creación podremos ver, y con la invitación que Dios hace a Adán y Eva, que ellos procreen, que llenen el mundo de población, podemos entender de que Dios es un Dios creativo, es un Dios que le encanta crear. Así que nuestros hijos, al escuchar cómo nosotros hablamos de la naturaleza de Dios, de cómo es que Él creó este mundo, ellos pueden también ir entendiendo el cómo y el porqué de ello. Otra pregunta, ¿qué pasa después que morimos? Esa es otra pregunta que los niños necesitan entender, necesitan ellos analizar. Otra pregunta que puede hacerles a sus hijos, ¿qué autoridades espirituales existen? Nos referimos a, ¿hay una lucha entre el bien y el mal?
discutamos un poquito con ellos los asuntos en cuestión de la gran controversia, qué es lo que está en juego. Y dejamos primero que ellos nos compartan qué ideas tienen ellos. Claro que los niños más chicos a lo mejor tendrán unas ideas un poco más sencillas en cuestión de esto, y tendremos que darles la importancia y tendremos que enfocar cómo en realidad eso es la esencia de todo, de que hay una lucha entre el bien y el mal. Ya los más grandes podrán discutir con un poquito más a detalle toda la esencia de esta lucha de las autoridades espirituales en las cuales nos vemos envueltos los seres humanos. Y finalmente, preguntémosles a nuestros hijos, ¿qué es la verdad? ¿O qué es verdad? ¿Qué consideras tú que es verdad? En esta sociedad en la cual vivimos hoy en día, todo es relativo. La verdad puede ser para ti una y para mí otra. Eso es lo que nuestra sociedad posmoderna piensa, que unas cosas que son bien para ti, para mí no lo son. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta idea en la cual nosotros nos estamos desarrollando con esta sociedad? ¿Cómo podemos llevar eso a la conciencia de nuestros hijos y hacerlos entender de que en realidad hay una verdad? ¿Cómo es que ellos ven en realidad si hay verdad? Mamá, ¿en realidad existe una verdad? Podemos llevarlos a la verdad latente que es Dios. Dios es verdad. Dios siempre es verdad. Él es la única verdad. Pero de igual manera, antes de dar nuestras ideas, preguntemos qué es lo que tú piensas sobre esta pregunta. ¿Hay o no hay verdad? Cuando nuestros hijos pasan por este proceso de preguntas, cuando ellos las analizan, hay un proceso de maduración espiritual en ellos. Al poder ellos contestar factiblemente estas preguntas para sí mismos, ellos van a ir encontrando las respuestas necesarias para su fe. Y cuando ellos pueden abrazar una fe en la cual ellos han dicho, ok, sí, yo puedo creer en esto, yo pienso que esto es veraz, yo pienso que esto de veras tiene validez, es algo a lo cual me puedo aferrar. La construcción del excelente edificio de la educación espiritual para nuestros hijos, en realidad ha tenido el mejor de los fundamentos y va a ser un edificio que va a poder sostenerse a pesar de las tormentas y las tempestades que puedan abatir a nuestros hijos, los cuales las van a tener porque vivimos en este mundo lleno de tantas pruebas de pecado y nuestros hijos van a ser tentados una y otra vez. Y nosotros lo que queremos no es tanto que salgan ilesos, sino que salgan triunfadores, aunque con algunas marcas por el pecado que naturalmente tenemos. Pero que Dios les bendiga y que podamos esforzarnos todos para que nuestros hijos sean unos triunfadores espirituales.